tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, miércoles, nuestra programación habitual, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida, ¿cómo están? Muy bien, Jorgito, gracias por esta oportunidad que tenemos los lunes y los miércoles para transmitir por medio de la emisora y hacer este programa acerca de gobierno civil bíblico. Aquí en este programa hacemos una propuesta, no nuestra, no de una organización, sino una propuesta de la Biblia, una propuesta de Dios, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y pues es la propuesta que da Dios para una nación, para para los ciudadanos. Entonces damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Damos la bienvenida a nuestra codirectora, señorita Michelle Carreño. Muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Y sí, como dijo Molly, hoy estamos aquí para traer aquellas verdades que son bíblicas y que creemos que Dios nos ha dado para que podamos comunicarlas a otros. Y es por eso que hoy celebramos el hecho de poder estar aquí con ustedes transmitiendo una verdad que conocemos solamente por la revelación de la palabra. Hoy tenemos un tema muy rico, un tema muy amplio y un tema que en mi mente se mantiene fresquito. Y el tema nuestro es la libertad para educar. Libertad para educar. ¿Y por qué este tema lo traemos hoy? Bueno, lo traemos porque hoy se está celebrando un año más del Día Nacional para la Libertad de Educar de los padres, el Día de la Libertad de los padres para educar a sus hijos. Esa es la idea. Y esto comenzó en el 2016. Comenzó este proceso de realzar, ratificar que la educación pertenece a los padres y no pertenece al Estado. Y tampoco pertenece a ninguna otra entidad privada. La única entidad privada que es responsable de educar a los hijos, pues es la familia, son los padres. Entonces, en el 2016 se hizo una actividad muy interesante el 10 de agosto. Bueno, todo comenzó el 25 de julio. El 25 de julio, que hay que dar los créditos a quien los tiene. El 25 de julio, la doctora Ángela Hernández, diputada de Santander, ella dio su primer discurso en contra de la ideología de género. Dio su primer discurso en donde denunciaba que el gobierno tenía un plan para introducir, como dice el gobierno, para socializar unas cartillas en los colegios y con esas cartillas pues adoctrinar a los niños con respecto a la ideología de género. Eso fue el 25 de julio de 2016. La doctora Ángela Hernández dio su discurso. Ese día, en ese año mismo, recién había salido mi libro sobre la ideología de género y su impacto en el siglo XXI. Ese día, 25 de julio,
en las instalaciones de la Asamblea Departamental aquí en Santander, la doctora sacó mi libro y dijo, en este libro el doctor Ricardo Molina tiene todo muy clarito y explica el peligro de la ideología de género. Y de ahí en adelante, aquí en Colombia, se revolucionó porque los padres, las instituciones, no sabían a ciencia cierta lo que estaba pasando y el plan del gobierno. En ese tiempo el presidente era Santos, el plan de gobierno de Santos y la doctora Gina Parodi, que era la directora nacional de educación. Ellos dos tenían un plan y era meter, socializar la ideología de género en los colegios. Bueno, ya en Bogotá, en esos días anteriores, habían ocurrido unos eventos muy importantes porque ya estaban repartiendo unos videos en algunos colegios en Bogotá en donde se estaba enseñando a los niños sobre cómo masturbarse, se estaba enseñando a los niños sobre que no importa si eres hombre o mujer, y ya había habido una reacción de algunas entidades en Bogotá en contra de esos videos que estaban presentando en algunos colegios dirigidos por el Ministerio de Educación. Y pues la taza fue llena cuando pues la doctora Ángela Hernández, que ya no está en esta tierra, está en el cielo, denunció lo que estaba pasando. Entonces, Colombia se movilizó. Fue muy interesante porque eso fue el 25 de julio y se citó a la gente para que saliera a marchar para el 10 de agosto, 10 de agosto de 2016. Y en menos de 15 días, más de 1 millón de personas salieron a la calle y de ahí nació el lema, si ustedes recuerdan, con mis hijos no te metas. Y entonces ahí la gente rechazó públicamente en Colombia que en los colegios se enseñara acerca de la ideología de género, que se adoctrinara. Y ahí el presidente Santos, pues el presidente Santos va a la Constitución. Dice, no, 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 así es. Aquí no, el gobierno no está hablando nada de ideología de género y además son los padres los responsables de educar a sus hijos. Ahí está, ustedes están viendo ahí, que se conmemora con nosotros el Día Nacional de la Libertad para Educar. Eso comenzó en el 2016. Y desde entonces, cada año, el 10 de agosto, pues se celebra la libertad para educar. ¿Por qué hacer tanto énfasis en la libertad para educar? Pero antes de decirles eso del por qué de hacer tanto énfasis en la libertad para educar, pues tenemos que decirles que se alcanzó a levantar un proyecto de ley para que fuera ley el día 10 de agosto. Y ese proyecto lo sacó el honorable senador John Milton Rodríguez. Es lo que yo he estado investigando. Es un proyecto de ley para que el 10 de agosto se celebre el Día de los Padres para Educar, el Día de la Libertad de los padres para educar a sus hijos. Ahora, he estado buscando y creo que ese proyecto de ley del 10 de agosto, creo que nos hizo realidad. He estado buscando. Es un proyecto que estuvo ahí, pero no está como una ley de la República. Y me gusta en un sentido eso que no salió. No, me gusta en un sentido que no salió como ley. Porque es que el gobierno no tiene que determinar leyes para decir una ley. Ah, sí, hay una ley que los padres son los que tienen que educar a los hijos. ¿Quién dijo que el gobierno es el que tiene que dar esas pautas? El gobierno no tiene ninguna autoridad para decir lo que los padres tienen que hacer. Entonces, pues no lo encontré, y si no es ley de la República, yo lo aplaudo, si no es.
porque donde eso se convierte en una ley, entonces era como decir, el gobierno soberano, el gobierno generoso, les concede a los padres la libertad para que eduquen a sus hijos. Puro cuento, pura mentira. La Constitución del país de Colombia, claro que sí, la Constitución sí habla de que los padres son responsables de la educación de los hijos. Artículo 68, Michelle. El artículo 68 de la Constitución de Colombia nos habla de ese derecho que tienen los padres para educar a sus hijos. Y ese artículo dice así, artículo 68 de la Constitución de Colombia, dice, los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Luego dice, los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Luego dice, en los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos técnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Bueno, este es un artículo muy interesante en donde pues hay cosas interesantes también claras de la cual nosotros nos agarramos, pero también hay algunas cosas muy malas ahí, ¿no? En ese artículo 68. ¿Por qué razón? Bueno, porque Colombia es un gobierno estatista. Eso significa que el Estado es el que cree que tiene todo el poder para regular, para ordenar, para decir y para responder a todas las necesidades de la persona. Por ejemplo, la parte final de este artículo 68, que habla que a las personas que tienen limitaciones físico-mentales o capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. El Estado está obligado a educarlos. Mentira, así no es. Eso no es. Eso ya es creerse la mamá de los pollitos, ¿no? Pero no es el Estado. La idea bíblica, la idea de la Constitución está ahí. Los padres de familia tendrán derecho de escoger todo tipo de educación para sus hijos menores. Bueno, ahí especifica para los hijos menores. Bueno, pero aquí es menor de edad a los 21, ¿no, Michelle? No. Aquí en Colombia es menor de edad hasta los 18. Sí, hasta los 18 años los padres pueden escoger qué tipo de educación tiene que darle a los hijos. Michelle, dale. Bueno, Molly, ya que tú leíste, bueno, lo que nuestra ley dice que es, yo creo que también podemos buscar en nuestra propia Constitución, la Constitución bíblica, y en cuanto a la Constitución bíblica hay un versículo que siempre que hablamos de educación debemos hablar, y más ahora que estamos hablando de la libertad para educar, para escoger esa educación que sea la que creemos es efectiva para nuestros hijos y la que va conforme a la palabra, obviamente. Por eso quería leer el Deuteronomio 6, que creo que ya todos lo hemos leído, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y realmente es muy diciente el hecho de que Dios había pensado un sistema de educación para su nación, que era Israel, pero que ahora somos todos nosotros. Sí, señorita, este pasaje bíblico es muy importante, ya que pues desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde esos libros, la historia misma, desde ahí Dios comienza a guiar y que los padres son los que tienen que enseñar a los hijos. En la Biblia, cuando se habla de disciplina, no necesariamente se habla de castigo físico, que ese es el error
que muchos cristianos tienen y muchos que no son cristianos también. Disciplina, cuando se habla de disciplina, se habla de entrenamiento, de educar a los hijos. Y la disciplina física, pues está ahí, pero es el último recurso que los padres, que la Biblia le da a los padres, el último recurso es el castigo físico. Pero mientras a un hijo se instruya, se discipline, se le dé la educación correcta, tenga la seguridad que el porcentaje va a ser mínimo para usar la fuerza física. Yo con mis hijas, la fuerza física la usé realmente en un 0.0000001%. Muy poquito, fue solamente cuando estaban chiquititas. Después de que ellas aprendieron la disciplina, pues solitas se gobernaban, se autogobernaban y no había necesidad de aplicar en ningún tipo de disciplina física, solamente por la disciplina verbal, educativa, la disciplina en donde los hijos tienen que aprender un arte, en donde los hijos tienen que aprovechar el tiempo para leer libros, donde los hijos tienen que aprovechar tiempo, ese tipo de disciplina. Pero como los hijos saben lo que tienen que hacer, entonces la disciplina física es el último y casi ni se usa. Tristemente, la ley colombiana ejecutó un proyecto de ley, lo hizo ley, en donde ya se les prohíbe por ley a los padres disciplinar a los hijos. Caótico, mortal, antinatural, fuera de lugar, antibíblico, esa ley de la República guiada por cristianos evangélicos, pastores y líderes evangélicos felices de la vida porque existía una ley, ya hay una ley en donde no se puede castigar a los hijos. Otra vez digo, pues el castigo es el último recurso, no es el primero, porque siempre los padres quieren es proteger a sus hijos. Entonces, estamos hoy celebrando el 10 de agosto, pues estamos a 10 de agosto, estamos celebrando 10 de agosto, estamos celebrando que Colombia, sin ninguna ley ni nada, los colombianos salieron a la calle a decir al gobierno y a las entidades de género, la ideología de género y a todos los inmorales y a todos los que les gusta practicar las aberraciones inmorales, los colombianos salieron a decirle: con nuestros hijos no se metan. Y en el 2016, pues no se paró totalmente, pero sí se detuvo esa avalancha que venía contra las familias colombianas de que por obligación, por ley, había que enseñarles acerca de la ideología de género, y donde no sea por lo que pasó en el 2016, Michelle, te digo que tendríamos en Colombia baños de género, baños públicos de género, o sea, baños para niños, para niñas, y un baño para los que se sientan ahí un día mujer o un día hombre. En los colegios tendríamos ese tipo, y aún tendríamos en los colegios hoy en día a niños yendo a estudiar vestido de niñas y viceversa. O sea, gracias a lo que pasó en el 2016, a que se salió a la calle a protestar, pues se detuvo un poco esa avalancha. No significa que no está, sí está. Sí está enseñando en los colegios y aún se sigue preparando por medio de esa minoría, una minoría que tiene fuerza, como son los de la ideología de género, está preparando currículum y cartillas y todo esto para que cuando tengan la oportunidad ellos, entonces por medio de la ley puedan adoctrinar a los niños y desvirtuar su identidad. Entonces, la lucha continúa, pero hoy en día, entonces, Colombia, dice la noticia, ¿no? Dice: Colombia nuevamente conmemora el 10 de agosto, Día Nacional
de la libertad para educar. Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar, Michelle, de la libertad para educar. Y otra vez digo, qué bueno que no se hizo ley eso, ¿no? Sino que es una iniciativa de padres de familia. Hay muchas instituciones que están celebrando hoy la libertad de que los padres tienen para educar a sus hijos. Claro, estamos luchando con el gobierno comunista, socialista, estamos luchando porque ellos quieren de cualquier forma evitar que los padres eduquen a sus hijos y quieren a cualquier forma controlar cualquier tipo de educación que a los hijos se les da. Hay una ley que está ahí, un proyecto de ley que viene y es el de legislar a los padres que educan en el hogar. Una cosa terrible. Y estos 4 años que vienen con el Congreso, nos va a tocar pelear, luchar. No sé si nos va a tocar salir a la calle, a hacer marchas, en fin. Pero van a ser, si los 4 años pasados fueron un poco fuertes, estos 4 años que vienen vamos a tener que acudir a la ley, vamos a tener que acudir a muchas estrategias para contrarrestar los proyectos que están en contra de los padres para que eduquen a los hijos. Michelle. Sí, Molly, ya que estamos hablando y conmemorando el Día de la Libertad para Educar, también podríamos recordar un poco lo que significa educar y cómo va mucho más allá de una clase de matemáticas o va mucho más allá de aprender los objetos y predicados. Entonces, bueno, voy a compartir el diccionario de Webster, que es el que siempre usamos, y es porque va como el razonamiento de la Biblia. Y dice Noah Webster que la educación es la crianza como de un niño, instrucción, formación de costumbres. La educación comprende toda serie de instrucción y disciplina, como tú estás hablando ahorita. Y también dice que la educación tiene un propósito, y ese propósito es iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, así que va mucho más allá de simplemente información, formar modales y hábitos de la juventud y prepararlos para que las personas educadas sean útiles en sus futuras estaciones. Entonces yo creo que es bien importante como la educación tiene todo ese significado, tiene toda esa capacidad y por eso no se le debe dejar a cualquier persona o cualquier entidad, sino que cada padre debe tener la libertad de que su hijo pueda tener esta educación completa, que ilumine su entendimiento, que corrija su temperamento, que forme sus modales y que forme hábitos para la juventud. Sí, señorita, la educación, por lo tanto, en primera instancia la educación no es pública, la educación es privada, debe ser privada y debería mantenerse en privado para que pues, los padres puedan enseñar a sus hijos, para que los padres puedan enseñar a sus creencias a sus hijos, porque cuando hablamos de educación no solamente estamos hablando de 2 más 2 es 4 y de que la capital de Colombia es Bogotá y de los continentes y del cuerpo físico como tal, no. Cuando hablamos de educación también estamos hablando de creencias, creencias y en este caso las creencias cristianas, creencias que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el reino, que tienen que ver con la Biblia. Y pues en este artículo 68, el gobierno de la Constitución del 91, donde participaron muchos comunistoides, participó Petro, participó en esa Constitución del 91 y muchos otros del M19 y otros guerrilleros y otros comunistas, ellos alcanzaron a permear la Constitución colocando algunas cosas muy terribles como esa, ¿no? Que el Estado, en las instituciones públicas del Estado, no se puede enseñar religión, no se puede hablar de Dios, o sea, está ahí en la Constitución. Tristemente, ¿no? Muy triste eso, porque pues somos un país cristiano
y que la Constitución impida que en las instituciones públicas no se enseñe. Bueno, pero queda el otro lado, ¿no? Por eso es que hablamos que la educación tiene que ser privada. Si la educación es privada, entonces la ley nos protege, porque el Estado prohíbe que en sus instituciones no se enseñe religión. Pero los padres sí pueden hacerlo, y en las instituciones privadas de educación también se puede enseñar sin ningún temor. Estos días tuvimos un equipo aquí de Guatemala que fue a un colegio a enseñar a los jóvenes, y les dejamos que enseñen, pero no hablen de Dios. ¿Qué tal esa? Vengan, enseñen sobre principios, enseñen sobre valores si quieren, sobre la vida, pero no hablen de Dios. Lamentable. Bueno, eso es una institución pública, porque las instituciones públicas del Estado impiden que se hable de religión. Por eso es que la educación no puede estar guiada por el Estado en ninguna manera. Y en Colombia, pues la educación está guiada por el Estado. El Estado es el que controla en un porcentaje altísimo la educación, porque provee los lugares, los sitios físicos, y tiene al Ministerio de Educación, quien es que controla lo que se enseña en los colegios públicos. Pero lo triste es que el Ministerio de Educación se ha metido con las entidades privadas también. Y ahora quiere meterse con lo que papá y mamá enseñan en casa. ¡Qué horrible! Estamos en un peligro terrible, terrible con respecto a la educación de los padres, la libertad que los padres tienen para educar a sus hijos. Ahora, fíjate que en el 2016 se hizo un manifiesto internacional por la libertad para educar. O sea, hay un documento escrito en donde en ese documento se rechaza de primera mano la injusta imposición del gobierno con ideologías como la llamada ideología de género en la educación de los niños y jóvenes, tanto en América como en Europa. Y entonces, por esa razón, se hace una declaración escrita en donde se dan, hay varios puntos, como 7 puntos, en donde se deja claro que son los padres los que tienen los responsables de educar a sus hijos. Entonces, se pide al Estado que respete la honra, la dignidad e intimidad de la familia y la apoyen de entre los principios de subsidiariedad y subordinación. O sea, que en lugar de que el gobierno impida que los padres sean los que eduquen, que el gobierno dé la libertad, que no se meta y deje que respete esa área soberana de la familia, en donde los padres son los que educan los hijos. Otro valor que está en esta declaración es que los estados tengan presente que todos los derechos fundamentales de los padres de familia exigen una garantía efectiva porque son naturales. Esa parte me gusta porque la educación de los padres, Michelle, hacia los hijos es natural. Como natural, entonces el Estado no tiene por qué envolverse, ¿no, Michelle? Así es, Molly. Y ya que, bueno, hablamos un poco de lo que son los peligros de cualquier tipo de educación que no vaya conforme a la cosmovisión cristiana, yo creo que también podríamos hablar de lo que es el árbol de creencias que nosotros conocemos, en el cual si se parte de una cosmovisión equivocada, vas a tener acciones equivocadas. Pero si parte de una cosmovisión correcta y bíblica, vas a tener acciones que son solamente un reflejo de lo que recibiste y cómo te nutriste. Estamos hablando entonces de libertad para educar. Y pues el libro guía para los padres debe ser la Biblia.
La Biblia tiene muchos pasajes bíblicos en donde habla de la responsabilidad de los hijos. Ya Michelle les habló a ustedes de Deuteronomio, por ejemplo. Y en la Biblia hay un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 2:52, que se habla de Jesús y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oiga bien, este pasaje bíblico nos habla de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, que los hijos y los padres son responsables de que los hijos crezcan en sabiduría, o sea, entrenarlos. Los padres son los que entrenan la mente, el corazón de los hijos, para que los hijos tomen buenas decisiones. En ninguna parte, Michelle, yo no veo en la Biblia que se diga que la educación está delegada al Estado o a un grupo gubernamental determinado. ¿Tú has visto eso en alguna parte? No. No, Molly, sino que al contrario. En esa oficina parece que están en avivamiento, ¿no? En esa oficina. Están como, cuando tú comienzas el programa, todo el mundo como que se emociona. Bueno, Lucas 2:52 nos habla a nosotros claramente de que son los padres los que se deben encargar de la educación de los hijos y tienen que encargarse de los hijos y responder en 3 áreas. 1, la parte intelectual. 2, la parte física. Y 3, como dice ahí, la parte de la gracia para con Dios y con los hombres. Son 3 áreas muy claras y específicas en donde los padres tienen que cuidar a sus hijos, cuidarlos y cumplir su rol como padre, mamá y papá, y responder físicamente, claro. O sea, físicamente tiene que ver con comida. Los padres son responsables de darle la comida a los hijos, de que hagan ejercicio, de que estén sanos, darles salud. Eso es muy interesante también, Michelle, porque son los padres los que tienen que dar la salud a los hijos, no es el Estado, no es el gobierno. O sea, todo lo que uno lee en la Biblia, en el sistema propuesto de Dios para una sociedad libre, no le da ninguna autoridad al Estado para que sean los que digan qué tipo de salud debe tener el hijo, qué tipo de educación debe tener el hijo, qué debe vestir el hijo, qué debe comer el hijo, a dónde tiene que ir. No, son los padres de familia los que son responsables de esto. Entonces, pues la familia tiene unos roles específicos dados por Dios y nosotros arrancamos siempre diciendo que la familia es divina, es una institución divina. La familia no es una institución que el gobierno forma. No, porque si dejamos que la familia sea una institución que sea dirigida por el gobierno va a decir, la familia, como hoy en día dice, la familia ya no es entre un hombre y una mujer, ya la familia es entre una mujer y una mujer, un hombre y un hombre. La familia también hace parte del gato y el perro. Muchas personas hoy en día creen que los animales son parte de la familia. Hasta la gallina es parte, los pajaritos, hasta los ratones que hay en la casa los consideran parte de la familia. No es así. Una familia es constituida por seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces es responsabilidad de los padres entender que la familia, como está instituida por Dios entre un hombre y una mujer, entonces es constituida por Dios. Y lo vemos nosotros en el principio de la creación. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre varón y a la mujer la hizo hembra. Y por esa razón dice, el hombre dejará a su padre y a su madre
y los dos eran una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahí entra otra cosa muy importante, ¿no? En cuanto a la familia, es que Dios no está a favor del divorcio de ninguna manera, ¿no? Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna ley separe la unión matrimonial. Porque cuando vienen separaciones, los que más sufren son los hijos, son los que más sufren. No conozco ningún hijo que haya experimentado la separación de los padres y diga que ha sido feliz. No conozco. Todos los hijos que han sufrido el famoso divorcio o se han criado solamente con un papá, mamá o papá, que son muchachos con muchas crisis. Y en su honestidad ellos dicen que sufrieron mucho y que bien sea les hizo falta la mamá o bien sea le hizo falta el papá. Dios creó papá y mamá. ¿Para qué? Para que los eduque. Porque si papá y mamá no están, ¿quién los va a educar? Los educa la tía, los educa el abuelo. Los abuelos no han sido llamados para educar a los hijos. Escuche bien, abuelos. Escuche bien, los abuelos no han sido llamados a educar a los hijos. Sí tienen que participar de una forma u otra, pero no son llamados a educar a los hijos. La responsabilidad de educar a los hijos la tiene es papá y mamá, no abuelos, no tíos, no otra persona fuera de ese círculo privado. Por esa razón, entonces los padres son atacados para que se separen, o los padres lo que hacen es trabajar todo el tiempo los dos. ¿Y quién educa a los hijos? No sé si tú sabes de alguna experiencia, Michelle, así de familias en donde los padres no educan a los hijos, sino que lo educan son otro tipo de personas. Bueno, y pues sí, podría verlo incluso en mi familia. Puedo ver como muchos padres, al ser muy jóvenes tal vez, o a estar solamente mamá o solamente papá, pues se daña el diseño que Dios había pensado, entonces mamá debe salir a trabajar. Y por esto es que muchas personas de mi familia han tenido que ser educados, o bueno, han tenido que intentar ser educados, porque realmente no se puede dar una educación completa, por el abuelo, o en otros casos por la hermana mayor. Realmente vemos ahí cómo el diseño se va rompiendo, y también vemos el valor de cómo Dios instituyó las cosas, porque Él sabía que un hijo necesitaba como parte del carácter, o necesitaba que se le sea modelado, como es un hombre para un niño y como es una mujer para una niña, y cómo comportarse con un hombre para una niña o cómo comportarse con una mujer para un niño. Y realmente también vemos como el diseño de Dios es perfecto, en el sentido de que Dios pone en los padres naturalmente un amor por aquellos hijos, y eso los hace estar intencionales en saber qué es suficiente para la educación de su hijo, y qué saber qué cosas necesita él pues ser educado, o en qué partes falla. Realmente vemos como el diseño de Dios era dos personas completamente con roles diferentes que pudieran complementar la educación de un ser completamente individual, nuevo, y que necesita una educación estandarizada, sino que necesita una educación específica en ciertas áreas. Sí, señorita. La Biblia dice en Proverbios 22:6, enseña al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. Entonces, queremos animar, inspirar a los padres que todos tienen la capacidad de educar a los hijos, tienen la capacidad. Yo escuché a algunos papás que me dicen, no, es que yo no puedo educar a mi hijo. No, educar a los hijos no hay que esforzarse, es algo natural que Dios le ha dado, sobre todo a la mujer. Dios le ha dado esa capacidad de poder lidiar con los niños, de poder cuidarlos, amamantarlos, y de poder enseñarles. Entonces yo a veces no entiendo cómo un papá y una mamá se sienten impotentes y prefieren pagar a un extraño. Oiga bien, pagan a extraños para que eduquen a sus hijos, y después de eso
están quejándose, ¿por qué mi hijo aprendería esto? ¿Por qué mi hijo, de dónde sacó esa palabra si nosotros nunca la decimos? ¿Por qué mi hijo actúa de esta forma o esta otra? Pues, ¿por qué razón? ¿Quién está educando a tu hijo? ¿Tú o un extranjero, un extraño? ¿O la abuela? ¿O el tío? ¿O quién es que está en ese orden tomando la educación? Entonces, queremos afirmar, no por la ley, hoy, Michelle, hoy no por la ley, gracias a Dios, afirmamos que los padres, bíblicamente, son los que tienen la libertad para educar a los hijos. Los padres son los que tienen la libertad para educar a los hijos. Y los padres no tienen que pedir permiso ni al Estado, ni tienen que pedir permiso a ninguna institución humana para educar a sus hijos. La Constitución ampara la educación de los padres hacia los hijos. Entonces, no tenemos que tener temor del Ministerio de Educación. No tenemos que tener temor de este gobierno comunista socialista. Por esa razón, y anticipo, Michelle, anticipo una cosa, nosotros tenemos que oponernos a la reforma que quiere traer el nuevo gobierno de Petro, que trae una reforma constitucional. Una reforma constitucional. No podemos aceptar reformas constitucionales, porque Petro ya participó en la reforma constitucional del 91 y metió una cantidad de cosas horribles como las que tenemos. Y si él va a proponer una constituyente, ¿para qué va a proponer una constituyente? Pues para seguir quitando los derechos a los padres de educar a los hijos. Entonces, la Biblia ampara la educación de los padres, la libertad para educar a la libertad. ¿Qué artículo dijimos, Michelle? El artículo 68, ¿no? Artículo 68 de la Constitución ampara la educación privada, ampara la educación de los padres y también ampara la educación religiosa. Dale, Michelle, porque el tiempo nos está terminando. Sí, Mali, ya que el tiempo se está terminando, podríamos recordar no el 68, sino el 78 de Salmos, en el cual dice el salmista que abriré mi boca en proverbios y hablaré de cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron, y no la encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. Es un llamado para todos los padres para que continuemos con el legado de hablar las maravillas que Dios ha hecho y hace en la historia. Y cuando hablamos de las maravillas, hablamos de la geografía. Hablamos de la historia. Exacta. Hablamos de las matemáticas, a través de las matemáticas, de la historia, de la geografía, a través de las ciencias, a través del arte, a través de todas esas cosas, podemos contarles a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, hoy nos unimos a la celebración del 10 de agosto de la libertad para educar a nuestros hijos como padres de familia. Nos despedimos, Michelle, entonces, de nuestros seguidores. Bueno, un saludo para todos, que estén muy bien y que puedan seguir profundizando en las verdades que hoy escucharon. Así que bendiciones del Altísimo. Bendiciones.